El estudio de mercados es un gran aliado de ese gran consumidor de información que es el marketing. Se trata de una técnica destinada a analizar y comprender a ese conjunto de individuos compradores, actuales y potenciales de la empresa, a los que llamamos mercado. Cualquier estudio del mercado debe partir de una larga y profunda preparación, determinada por una necesidad clara y con un objetivo definido. No se planteará de la misma forma un estudio cuyo objetivo sea conocer el grado de satisfacción que genera un producto, que el destinado a determinar el grado de penetración de la competencia. En general, los estudios de mercados se resuelven a través de informaciones obtenidas mediante sondeos de opinión. Desde hace tiempo, los sociólogos y psicólogos están muy ocupados en determinar comportamientos comunes que homogenicen sectores suficientemente amplios a los cuales acudir a la hora de realizar un sondeo. Concretamente, el mercado de consumidores presenta una gran variedad de gustos y tendencias de compra según la fase del ciclo vital en que se encuentre el individuo. Los solteros independientes económicamente de la familia, con pocas cargas financieras, se transforman fácilmente en líderes de los productos de moda y gastan su dinero en vacaciones y mobiliario caprichoso para su hogar. Las parejas jóvenes sin hijos, con un presente financiero mejor que el futuro, tienden a comprar bienes duraderos, pisos, muebles sólidos y, al igual que los solteros, gustan de disfrutar en viajes y vacaciones. Las parejas con hijos pequeños disfrutan de menor liquidez y sus gastos se dirigen hacia los nuevos productos, coches utilitarios, alimentos y útiles infantiles y menudencias decorativas para su hogar. Las parejas con hijos mayores, en las que en muchos casos la mujer también trabaja, disponen de mejor posición financiera que les permite volver a adquirir bienes durables, segunda vivienda y automóviles más lujosos. Las personas mayores jubiladas tienden a conservar el hogar y gastan más dinero en seguridad. Esta estandarización en el comportamiento de compra ayuda a seleccionar el universo o la población objetivo sobre la cual se llevará a cabo el sondeo. Dada la imposibilidad de encuestar a todos los componentes del universo elegido como objetivo del estudio, es preciso extraer de él una muestra suficientemente representativa sobre la cual desarrollarlo. Los métodos más usuales para la formación de la muestra son el muestreo aleatorio o por azar y el método de las cuotas. El primer método consiste en escoger de entre toda la población a objetivo un grupo de personas al azar que constituirán la muestra. En ocasiones se introduce en este método una modificación que consiste en determinar un coeficiente que separe a los individuos elegidos. Por ejemplo, si una empresa posee una lista de 10.000 personas y quiere obtener una muestra de 150 individuos, el coeficiente de separación es el cociente entre el total de la población a estudiar y el tamaño de la muestra. Así pues, en este caso, se escogerá un nombre de la lista cada 67 nombres. El primero será uno al azar entre 1 y 100. Los restantes se obtienen sumando a cada anterior el coeficiente 67, generando así la muestra aleatoria de 150 individuos. El método de las cuotas consiste en diseñar unos porcentajes o cuotas respecto a la población inicial que hay que mantener en la muestra. En el ejemplo anterior, bien pudiera ocurrir que todos los individuos seleccionados fueran hombres, mientras que la población inicial estuviera constituida por hombres y mujeres. Si el factor sexo es importante para el estudio que se quiere realizar y se precisa conocer los criterios de hombres y mujeres, la muestra al azar no será válida y habrá que recurrir al método de las cuotas. En este ejemplo, las cuotas que han de permanecer en la muestra son el porcentaje de hombres y mujeres del universo inicial.
La forma más común de extraer información de la muestra es por medio de encuestas y entrevistas. La encuesta por correo es rápida y barata en cuanto a su realización, llegando a muchos más rincones que por otros medios. Pero el porcentaje de respuestas es raro que supere el 20%, aun cuando se envíe una carta recordatorio unos días después. Las respuestas obtenidas por este sistema son muy fiables por el grado de sinceridad y por la libertad en la respuesta de la que goza el entrevistado. Las encuestas por teléfono son más rápidas que por correo, han de ser cortas y poner gran énfasis en las palabras iniciales con el fin de despertar el interés del entrevistado. Las encuestas personales son muy utilizadas en el estudio de mercados. Su mayor ventaja es despejar la respuesta quizá o no sé, que inutiliza o hace menos fiables muchos cuestionarios. El riesgo principal es que el encuestador puede influir en la respuesta al tratar de aclarar la pregunta. Este tipo de sondeo es más laborioso que los anteriores, tanto por su duración, que suele ser larga, como por el coste que supone la búsqueda del encuestado. Las entrevistas son mucho más selectivas y precisas. Pueden ir destinadas a directivos o responsables de áreas concretas, cuyas respuestas serán altamente fiables. El encuestador irá perfectamente educado, de forma que la persona entrevistada no se desvíe del objetivo final, guiándola continuamente hacia la meta buscada. Tanto las encuestas como las entrevistas estarán regidas por un cuestionario cuya confección es una de las tareas más laboriosas y difíciles. Dependiendo de la naturaleza del sondeo, las preguntas podrán ser cerradas, donde no caben más que dos respuestas, abiertas, en cuyo caso la respuesta es múltiple, o múltiples. Muchas preguntas del cuestionario piden a las personas encuestadas que escojan entre varias respuestas la que le parezca más acertada. En la confección del cuestionario es conveniente introducir preguntas con matiz de filtro para detectar la veracidad de la respuesta. Por ejemplo, la pregunta del cine puede ir acompañada de esta otra, en la cual se investiga sobre los gastos en espectáculos. Si el encuestado incurre en contradicción, las respuestas se invalidarán en el conteo posterior. A la hora de confeccionar el cuestionario, hay que evitar preguntas que produzcan duda y vacilación en el entrevistado, como vamos a ver a continuación. Hola, buenos días. ¿No le parece que las personas mayores no comen suficiente fruta? Como que no comen o que no creo. No me entero. Las preguntas con doble negación son difíciles de interpretar y se deben evitar, sustituyéndolas por otras de este tipo. ¿Consideras que las personas mayores comen mucha fruta? Sí, creo que sí. Vamos a ver otra pregunta mal formulada. ¿Cuántas veces se escuchó la radio la semana pasada? Pues... La persona encuestada se ha visto obligada a hacer un esfuerzo de memoria excesivo, dando una respuesta inválida. Es mejor acudir a fechas o programas concretos y después contabilizar las horas de audición, aunque haya que aumentar el número de preguntas del formulario. Una vez definido el objetivo del estudio del mercado, determinado el universo y la muestra que se va a someter al sondeo, el sistema que se va a emplear para llevarlo a cabo, y confeccionado el cuestionario, comienza la fase de realización, donde se pondrá en contacto la teoría desarrollada con los individuos concretos que proporcionarán la información deseada. Después, se procede al conteo. Comienza con una depuración de los cuestionarios, eliminando aquellas respuestas incorrectas, bien por omisiones, por contradicción con una pregunta filtro o porque son ilegibles. En ocasiones, la muestra resultante difiere de la población prevista
y hay que efectuar ajustes como ocurrió en este estudio. Un fabricante de maquillajes deseaba conocer la opinión de las mujeres acerca de su producto. La muestra final presentaba ciertos errores frente a la muestra deseada, pues se consultó a menos mujeres de las previstas, menores de 20 y 40 años, y más mujeres mayores de 60 que en la muestra deseada. El ajuste se lleva a cabo asignando a cada grupo un coeficiente de corrección. El coeficiente valdrá 1 cuando la muestra real sea igual a la prevista, y más que 1 si la muestra deseada supera a la prevista. El valor del coeficiente se obtiene dividiendo la muestra deseada entre la real. Así, en la muestra final, habrá que multiplicar el valor de cada consulta por el factor de ajuste, disminuyendo el valor de las que aparecían sobreestimadas y aumentando las subestimadas. Tras la depuración comienza la codificación de la información, para lo cual la informática es una ayuda cada vez más necesaria a la hora de procesar el gran volumen de datos que se maneja. La codificación consiste en asignar a cada respuesta un valor determinado y tabular el número de respuestas correspondientes a cada uno de esos valores. La última fase del estudio del mercado es la interpretación de la información recibida. En este sentido, la estadística es la herramienta fundamental, por su capacidad de representar fenómenos colectivos mediante datos numéricos. Nosotros desarrollaremos algunos conceptos fundamentales de esta ciencia, aplicados al estudio de mercados, que permitirán analizar los resultados finales. Comencemos por un ejemplo. Se ha realizado un muestreo para determinar el nivel de vida de los españoles. Los resultados se mostrarán en esta tabla de doble entrada que indica, para cada tramo de renta, el número de individuos de la muestra. Así, para ingresos del 1.000.000 a 1,5 millones de pesetas al año, se han encontrado 510 personas, mientras que para ingresos superiores a 6 millones anuales, solo se encontró una persona en la muestra. El resultado de un muestreo cualquiera es siempre una tabla de doble entrada como esta, en la que aparecen los valores posibles de una variable y las veces que la variable toma cada valor posible en la muestra. El número de veces que la variable toma un valor determinado se llama la frecuencia absoluta de ese valor. Así, en nuestro ejemplo, la frecuencia 415 corresponde a la frecuencia absoluta del tramo 3 a 3,5 millones. Además de la frecuencia absoluta, suele utilizarse la frecuencia relativa, esto es, el porcentaje de la frecuencia absoluta de un valor respecto al total de la muestra. Esta tabla representa las frecuencias relativas de nuestra muestra. Así, la frecuencia relativa del valor 1,5 a 2 millones es el 14,8% del total de la muestra. Las variables que manejan los estadísticos pueden ser de dos tipos, discretas o continuas. Una variable discreta es la que tiene solamente un cierto número de valores posibles. Por ejemplo, el sexo, que toma solo dos valores, hombre o mujer. O el estado civil, que puede tomar los valores soltero, casado, divorciado o viudo. Por el contrario, una variable continua puede tomar infinitos valores comprendidos entre un máximo y un mínimo. El peso, la altura o la renta son ejemplos de variables continuas. Para manejar las variables continuas se las convierte en discretas, dividiendo su rango de valores en tramos. Este es el método que hemos usado en nuestro ejemplo, dividiendo una variable continua como la renta en 13 tramos. A veces se utilizan tablas de frecuencias acumulativas en lugar de las tablas simples que hemos visto hasta ahora. En nuestro ejemplo, ello implicaría asociar a cada tramo de renta el número de encuestados con rentas iguales o inferiores al máximo del tramo. Una segunda forma de representar distribuciones de frecuencias son los gráficos.
Existen formas muy variadas de representar gráficamente las distribuciones, teniendo todas en común la facilidad de comprenderlas con un solo golpe de vista. Este tipo de gráfico recibe el nombre de gráfico de trazos. Sobre el eje de abscisas se marcan los valores de la variable y sobre el de coordenadas las frecuencias correspondientes, uniendo por trazos los puntos obtenidos. El histograma es otro gráfico frecuentemente utilizado, representando mediante la altura de los sucesivos rectángulos la frecuencia absoluta de cada valor de la variable. Los gráficos de barras son otra versión del histograma. Al igual que en este, la longitud de cada barra se hace proporcional a la frecuencia con que aparece el valor correspondiente en la muestra. Otro tipo de gráfico muy utilizado es el circular, pues enfatiza la proporción en que aparecen los distintos valores de una variable. Suelen utilizarse en este caso las frecuencias relativas mejor que las absolutas, ya que refuerzan la idea de proporcionalidad buscada. La tercera forma de representar una distribución es el uso de ciertos parámetros estadísticos que dan una idea aproximada de sus características. Los parámetros utilizados son de dos clases: los de tendencia, que dan una idea de los valores más frecuentes en el muestreo, y los de dispersión, que indican hasta qué punto los resultados del muestreo están repartidos o concentrados. Los parámetros de tendencia más conocidos son la moda y la media. La moda es el valor de la variable que aparece con más frecuencia. En nuestro ejemplo, la moda es el tramo de 2 a 2,5 millones de pesetas de ingreso anual. El valor intuitivo de la moda lo hace muy útil, pues mide el punto de máxima concentración de la distribución. La media es simplemente la media ponderada de la distribución. Su cálculo consiste en multiplicar cada valor por su frecuencia correspondiente, sumar todos esos productos y dividir el resultado por la población total de la muestra. En nuestro ejemplo, para simplificar, tomaríamos como valor de la variable el mínimo de cada tramo. Multiplicando cada renta por su frecuencia, sumando los resultados y dividiendo por los 3.719 encuestados, obtenemos una media de 1.933.988 pesetas. La media representa un valor de la variable tal que la frecuencia de resultados por encima de ese valor es igual a la frecuencia de resultados por debajo del mismo. En nuestro ejemplo, de los 3.719 encuestados, la mitad ingresa más de 1.933.988 pesetas y la otra mitad ingresa menos de esa cantidad. La media y la moda son buenos indicadores de la tendencia de una distribución. Sin embargo, no reflejan en absoluto la dispersión o concentración de los datos, como muestran todas estas distribuciones cuya media es la misma. Volviendo al ejemplo, podría obtenerse la misma media de 1.933.988 con una distribución en la que todos los encuestados ganaran exactamente esa cantidad al año. Los resultados prácticos de ambas distribuciones son, sin embargo, absolutamente diferentes. Por ello, son necesarios otros parámetros que midan la dispersión. Los más conocidos son la desviación media y la desviación típica, también llamada estándar o cuadrática. Para calcular la desviación media, sumaremos la distancia entre cada valor de la variable y la media multiplicada por la frecuencia de ese valor y dividiremos el resultado por el total de la población. Veámoslo en el ejemplo. Entre 0 y 1.933.988, la desviación es de 1.933.988. Multiplicaremos ese valor por su frecuencia, 220. Igualmente haremos con cada tramo, 1.933.988 menos 500.000 multiplicado por 430, etcétera, etcétera.
Finalmente, dividiremos la suma resultante por 3.719, que es la población. Si la desviación media es muy pequeña, indicará que todos los encuestados tienen rentas próximas a la media y la distribución será muy concentrada. Por el contrario, si es muy grande, indicará que muchos de los encuestados tienen ingresos muy superiores o muy inferiores a la media y la distribución será muy dispersa. La desviación típica tiene una fórmula algo más compleja. No vamos a entrar en su análisis. Baste decir que su significado es muy similar al de la desviación media y que, dado que su uso está muy generalizado, cualquier buena calculadora de bolsillo nos dará su valor con solo introducir los resultados de la muestra. A continuación repasaremos los conceptos más importantes desarrollados en esta lección. Las 4 fases por las que atraviesa un estudio de mercado son preparación, realización, conteo e interpretación de resultados. La primera de ellas, preparación del estudio, comienza con la definición del objetivo a conseguir, que puede ser una mayor penetración en el mercado, conocer a la competencia o detectar el grado de satisfacción que el producto genera en el cliente. La definición de objetivo determina el universo a explorar, del cual se hace necesario extraer una muestra suficientemente representativa. Los métodos de selección de muestra más utilizados son el muestreo aleatorio con o sin coeficiente separador y el método de las cuotas, que consiste en diseñar unos porcentajes o cuotas respecto a la población inicial que se mantendrán en la muestra. Tras la selección de la muestra y todavía en la fase de preparación, se escogerá el medio más adecuado para extraer la información pertinente. Habitualmente el medio es la entrevista o la encuesta, ambas regidas por un cuestionario dotado de preguntas comprensibles y concretas que no induzcan a error en la respuesta. Tras la preparación del estudio de mercado, se lleva a cabo su realización con personal instruido para no influir en la respuesta del encuestado, pero entrenado para aclarar cualquier duda que pueda surgir. Finalizadas las entrevistas, el proceso continúa en la fase de conteo, depurando cuestionarios, introduciendo ajustes y codificando la información obtenida. La última fase, interpretación de resultados, necesita apoyarse en la estadística para cuantificar con datos numéricos el fenómeno colectivo estudiado. Existen 3 formas de representar los datos. Las tablas describen los valores posibles de la variable muestreada y sus frecuencias absolutas o relativas correspondientes. Los gráficos dan una imagen inmediata e intuitiva de la estructura de la distribución. La tercera forma de representación se basa en la utilización de ciertos parámetros estadísticos. Se utilizan 2 categorías de parámetros, de tendencia y de dispersión. Los parámetros de tendencia reflejan los valores más frecuentes de la distribución. Los más usados son la moda y la media. Los parámetros de dispersión indican hasta qué punto la distribución se concentra o disemina en torno a sus valores medios. Los más usados son la desviación media y la desviación típica.